Iba a decirle a la hermana Adelina, pero se bajó. Amén. Está bueno el estudio, hermano. Está dedicado a todas las hijas y a los hijos del trueno. Si usted no es hijo del trueno, no se preocupe, no es para usted. Amén. Pero es bienvenido si usted quiere ser hijo del trueno. Amén. Ahí me agarró los lentes. Un repaso así pequeño. Pedro era el apóstol impetuoso. Andrés fue el apóstol de las cosas pequeñas. Pero Jacobo es el apóstol de la pasión. Amén. Y quisiera empezar con 2 de Timoteo 2:22. Timoteo aquí está hablando carnal y está hablando espiritual, y se puede usar la escritura. Amén. Dice, capítulo 2, 2 de Timoteo capítulo 2, verso 20, 21, pero en el que yo me quiero enfocar es en el 22, pero necesito leer el 20 y el 21, amén, para que vea que está dentro del contexto bíblico y que no me estoy saliendo de su lugar. Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. En otras palabras, hermano, hermana, en la casa de Dios hay de tocho morocho. No se enfade si el vaso que está a un lado de usted está mugroso, porque para la gloria y la honra de Dios está mugroso. No se enfade ni se envidie porque el vaso que está a un lado de usted está lavado, porque para la gloria y la honra de Dios está lavado. Hay otra palabra que dice que el que se levanta para Dios se levanta y el que se cae para Dios se cae. O sea que no se preocupe, amén. Dice ahí. Entonces dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. Está hablando el título ahí en el verso 14, no sé si su Biblia lo tiene, la mía sí, dice obrero aprobado. En otras palabras, si queremos servirle al Señor. Pero luego aquí en el verso 22 dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Amén. En otras versiones dice, desecha las pasiones desordenadas. Aquí está hablando de las pasiones de la juventud, está hablando de la fornicación, está hablando de ese tipo de pasión desordenada. Amén. Pero si usted y yo somos la novia de Cristo, si la iglesia es como la novia del Señor, ciertamente la palabra del Señor muchas veces ha comparado tu pecado y mi pecado, el pecado de su pueblo, el pecado de su iglesia, lo ha comparado como adulterio, como prostitución, como una pasión desordenada. Por ese lado voy. Entonces Jacobo era el apóstol de la pasión. Amén. Pero como él era el discípulo del Señor, fue discipulado por el Señor. Amén. Pero como usted y como yo, todo comienza por la carne. Amén. Ciertamente Jacobo tuvo que haber sido un hombre con pasión desordenada, de alguna forma o de otra, porque la misma escritura dice que todos estamos sujetos a las mismas cosas porque somos carnales, porque somos naturales. Amén. Y aquí Timoteo está haciendo una recomendación. Pero si pudiéramos definir qué son las pasiones, yo encontré esto. Son sentimientos
capaces de dominar la voluntad y perturbar la razón, como el amor, el odio, los celos o la ira intensa. Esa es la pasión. Amén, la pasión de la carne. Pero también podemos llevar la pasión a otro nivel, amén, que pudiera ser como aquella que estaba apasionadamente enamorada del Señor y hizo locamente, su voluntad estaba sujeta a Dios, a Jesucristo, porque el mismo Señor dice y le recomendó a Marta, ¿verdad?, que hiciera lo mismo que María, porque María estaba a los pies de Cristo, estaba sujetando su voluntad, aleluya, y entonces comenzó una pasión ordenada, aleluya, como un loco amor por el Señor, que hizo que ella derramara aquel perfume sobre los pies del Señor, interpretando, aleluya, las palabras que el maestro había estado compartiendo en los momentos, aleluya, en que ella se postró a los pies del maestro para escuchar. Y dice la palabra del Señor que ella lo ungía para lo que venía, amén, porque no iba a haber un tiempo para ungir al Señor una vez que fue crucificado, amén. Entonces es importante resaltar, hermano, en esta noche que Jacobo, el apóstol de la pasión, como fue conocido, amén, ciertamente su pasión, aleluya, fue igual o quizás más intensa que la de María, amén, por ser hombre y por el llamado, aleluya, que el Señor había dado a su vida. Pero aquí en la definición dice que la pasión es capaz de dominar la voluntad. Y Timoteo dice, cuidado del desorden en la pasión. O sea que la voluntad, aleluya, tuya y mía, debe de ser entregada al Señor, amén, para que el Señor comience a ordenar tus pasiones desordenadas carnales, tus pasiones desordenadas emocionales, aleluya, y podamos venir a una voluntad entregada al Señor y venga un orden espiritual, aleluya, porque Dios es perfecto. Usted y yo somos imperfectos, pero Dios es perfecto, amén. Entonces, este apóstol, aleluya, el estudio de este apóstol, eso es lo que nos va a enseñar en esta noche, amén. La pasión, aleluya, y el discipulado por el que él caminó, por las cosas buenas y malas, lo que le acabo de decir, por el vaso limpio, por el vaso sucio, porque en su momento fue un vaso sucio, amén, igual que usted y que yo, aleluya, y que se puso en la voluntad de las manos de Dios, y Dios a través de todas las cosas que él hizo, que él pensó, que él dijo, que Pedro hizo, que Andrés hizo, aleluya, que todo aquel que estaba en ese grupo de 12 y aún aquellos que no estaban en ese grupo de los 12 afectaron la vida de estas personas, aleluya. Y el Señor dice que todo lo que está escrito aquí es para edificación de la iglesia, es para edificación propia, amén. Y también para animarnos y no desanimarnos, que estos hombres estaban sujetos a lo mismo que tú y yo estamos sujetos en la carne hablando, amén. Entonces, hablando ya, quédese con esto en su corazón, amén. Quiero llevarlo a Hechos 12:12. Hechos 12:12 registra la muerte de Jacobo. Dice ahí, el rey Herodes, y habiendo, dije Hechos 12:12, sí. Es 2:12. 12:2, perdón, sí. Dice, bueno, el 1 y el 2. Aquí se me olvidó ponerle la rayita. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Este Herodes no fue el mismo que enjuició a Jesucristo y decapitó a Juan el Bautista, no es el mismo, pero es el sobrino de ese Herodes. Entonces, ahí se explica, o los eruditos dicen que ahí se explica ese deseo de maltratar, ese deseo de persecución. Amén. Pero a su tiempo el Señor hizo
justicia. Este es el que murió engusanado, que después se engusanó él por dentro. Ahí en el libro de los Hechos está, amén, ahí se lo dejo de tarea. Pero lo que Hechos 12 nos está diciendo, que una vez que Cristo partió, el primer mártir, al primero que se descabezaron fue a Jacobo. Eso es lo que dice esta escritura, amén. ¿Cómo soportaría una cosa como estas? ¿Cuántos de nosotros aquí en este momento, si viniera, bueno, simplemente vayámonos al hecho del COVID, cuántas personas no estaban dispuestas? ¿Cuántas personas hablaron? ¿Cuántas personas pensaron? ¿Cuántos de nosotros titubeamos? Si no, si no, si no. ¿Cuántos de nosotros nos tambaleamos? Y este hombre no estaba sujeto a nada sobrenatural, aleluya. Era como tú, como yo. ¿Cómo entonces soportó algo así? ¿Cómo es que tenía esa convicción en su ser? ¿Cómo es que tenía esa pasión? ¿Cómo es que tuvo esa paciencia para sostenerse? ¿Cómo es que vivió todo lo puedo en Cristo que me fortalece aunque me vaya de este mundo? Amén, esa es la pregunta. Mateo 4:21, ahí está el llamado. Y el llamado es algo muy hermoso en la vida de todas las personas, porque todos los llamados son distintos, amén. Todos los llamados tienen su propio matiz, todos los llamados, incluyendo el suyo y el mío, aleluya, tienen ese sello del Espíritu Santo, aleluya, que le da esa individualidad, que le da ese reconocimiento, aleluya, y ese entendimiento en tu corazón y en el mío, que quien está llamando es el Señor, amén. Y entonces este llamado que el Señor le hace a Jacobo está aquí en Mateo 4:21. Es que, hermano, cuando estaba escribiendo, todo me pasa, todo me pasa, me llaman por teléfono, esto, lo otro, y a veces es ahí donde pienso que apunté el número bien a la carrera y no lo apunto, amén. Así que discúlpeme. 4:21 dice, hablando del llamamiento cuando Jesucristo comenzó su ministerio, dice, pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Pero si usted lee aquí arribita, está el llamado de los otros dos, que lo que la hermana nos hablaba ayer, ¿verdad? El otro jueves, ¿verdad? Nos estaba diciendo que Andrés era el discípulo de las cosas pequeñas, por decir las cosas insignificantes, y que textualmente y bíblicamente fue llamado primero antes que Pedro, pero en toda la palabra se menciona a Pedro como el primero, hablando del lugar que iba a ocupar, amén. Pero no por eso era menos importante, porque sin las cosas pequeñas, las cosas grandes no van a suceder. Eso es lo que Dios estaba plasmando en la palabra, amén. Y entonces aquí el llamado, es muy importante, amén. Ahí hay una palabra muy importante que dice, los hijos, hijo de Zebedeo, hijo. ¿Para qué la Biblia va a nombrar que eres hijo de fulano o hijo de mangano? Amén. Porque la Biblia hay momentos donde ni siquiera se preocupa por mencionar el nombre de la persona. Nomás dicen el que estaba ahí, el que era cojo, ni siquiera dan un nombre. Pero aquí está dando algo muy importante, está dando dirección, está enseñando, aleluya, y está expresando que eran hijos de Zebedeo, amén. Es una expresión a lo largo de la palabra que enseña que Zebedeo era un hombre importante, amén. Es como, bueno, yo no sé, ¿verdad? Pero a mí todo el tiempo decían las hijas de fulano. Nunca decían, esa es Gaby, siempre decían las hijas de don José,
las hijas del señor Ramírez. Nunca decían Gaby, nunca decían, yo me acuerdo que una vez también en la iglesia una de mis hijas decía, es que en la iglesia nomás nos conocen, son las hijas del hermano García. Y cuando llegamos a la iglesia pequeña, ahí ella tuvo un nombre. Ahí ya no éramos la familia de Roberto, ahí nos conocieron por nombre, amén. Y entonces para un joven eso era importante. Y aquí en este llamado, amén, la Biblia especifica que eran los hijos de fulanito de tal, pero da más detalles. Enseña que Zebedeo era un hombre importante, que era un hombre que tenía un éxito financiero, porque si tú sigues leyendo ahí en Marcos 1:20, amén, en otra cita bíblica, ahí enseña perfectamente que no solamente estaban en la barca y no solamente estaban trabajando y remendando. Dice que cuando Jesús los llamó, ellos dejaron a su padre, y dejaron a los jornaleros. O sea que era un hombre que no nomás era una barca de pescador, sino que había gente trabajando. Aleluya, amén. Y si estudia un poquito más, se va a dar cuenta que Zebedeo también pudo haber tenido un linaje distinguido, porque cuando Cristo fue crucificado, dice la palabra del Señor, Juan, por medio de Juan pudieron accesar, entrar al patio para estar ahí presentes en medio del juicio de Cristo, amén, del juicio religioso. Por eso se piensa que Zebedeo probablemente venía de un linaje de levitas, por la amistad que tenían con el sumo sacerdote para haber accesado ese lugar, amén, en medio de la ejecución de Cristo, amén. Pero luego quiero llevarte para también aprender quién era la mamá de Jacobo. La mamá de Jacobo, dice la palabra ahí en Mateo 27:55, o más bien en Lucas 8 del 1 al 3. El Señor Jesucristo tenía mujeres a su alrededor. Dice la palabra que eran mujeres de las que él se servía, y las menciona ahí en el capítulo 8 de Lucas, del verso 1 al 3. Dice: aconteció después de que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. A Juana, pues no sé cómo la sacó el Señor, ¿verdad? Pero ahí dice que fueron sanadas de espíritus malos y de enfermedades, amén. No dice aquí específicamente el versículo de qué, pero dice aquí que Juana era la mujer de Chuza, intendente de Herodes. O sea, imagínese también, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes, amén. Si se va a Mateo 27:55, dice: estando allí, aquí es ya en la crucifixión, estando allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, o sea, su nombre de ella era María Salomé, y la madre de los hijos de Zebedeo. Su nombre de ella, Salomé, significa paz y bienestar. Se me olvidó decirle qué significado. El significado de Zebedeo es Jehová ha dado. Y no quería dejar por alto el significado de los nombres, hermanos, porque hemos estado aprendiendo en las tribus que son de relevancia, son de importancia, amén. Cuando la Biblia se toma su tiempo para dar un nombre, tómese usted el tiempo de investigar, amén, porque muchas veces ahí es donde está la carnita, amén, lo que va a edificar su vida cuando usted está leyendo, amén, o lo va a llevar a entender un poquito más profunda la palabra, amén. No lo tome en poco. Zebedeo significa Jehová ha dado.
Jehová ha dado. Y el nombre de la mujer, Salomé, que viene de Shalom, que quiere decir paz y bienestar. Entonces estos dos casados eran Jehová ha dado paz y bienestar. ¿Ve? Amén. Ella era de las mujeres que seguían a Jesús y ayudaban con sus bienes en el ministerio. Amén. Se lo leí en las dos citas bíblicas que le acabo de leer. Pero esta señora, Salomé, ella hizo otra cosa más intrépida. Y yo de pronto hace un tiempo el Señor me daba una palabra, casi cuando comenzó la iglesia. Amén, porque a veces uno entra a la iglesia y uno anda haciéndole recomendaciones al pastor, anda haciéndole recomendaciones al líder de la alabanza, anda queriendo acomodar a los hijos uno y los hijos ni en cuenta y ni quieren, ¿verdad? Y esta señora andaba haciendo lo mismo. Y entonces el Señor, yo me acuerdo que el Señor me daba a mi corazón esa palabra. Él no necesita nuestra recomendación, amén. Sí necesita que usted y yo oremos, pero el Señor sabe para qué, cómo y cuándo hemos sido puestos en esta tierra, amén. Y no hay otro hombre más poderoso que Él, amén. Si Él no puede lograr en nosotros ciertas cosas por el libre albedrío que nos ha dado, si Él no puede, entonces, ¿quién podrá? Amén. Entonces esta señora estaba diciéndole al Señor ahí, en Mateo 20, del 20 al 24, estaba haciéndole una petición al Señor, amén. Pero no quiero ir a esa petición todavía. Quiero hablarle de esto. Jacobo era un hombre apasionado y se estaba formando en un hombre intenso y un hombre fervoroso. Y su mamá, porque su mamá seguía a Cristo, su mamá tenía que haber estado mirando lo que estaba pasando. Dice la palabra del Señor que cuando Cristo crecía en sabiduría, aún en los tiempos donde la palabra no registra lo que hacía el Señor en su tiempo de adolescencia, amén, en el tiempo que estuvo en silencio, dice la palabra que María guardaba esas cosas en su corazón que ella no entendía, pero ciertamente las veía y las observaba. Y usted y yo podemos estar viendo y observando cosas en el Señor. Sabemos cómo son nuestros hijos, amén. A veces nos hacemos que no sabemos y queremos echarle la culpa que son los hijos tuyos y que son los tuyos, son los de ella y no son los míos. Pero usted y yo como madre debemos de saber quiénes son nuestros hijos. Amén. Y sabe usted que cuando nosotros no reconocemos cómo son nuestros hijos, que son carne, que son pecadores, que tienen debilidades como usted y como yo, y que así como usted y yo necesitamos al Salvador, Él lo necesita y ella lo necesita también, ahí ya está el problema. Porque si nosotros idealizamos a nuestros hijos, aleluya, y no reconocemos realmente lo que hay y lo que es, entonces nuestras oraciones no son sabias, nuestras oraciones no son genuinas, no son verdaderas, aleluya, porque la verdad, aleluya, la verdad de Dios nos da libertad para orar, nos da libertad para expresar en la presencia del Señor lo que realmente son nuestros hijos. Y hay verdades, hermanas, hermanos, que nos cuesta trabajo reconocer. Y es más fácil limpiarnos las manos en una hermana o en otra hermana e irnos de la iglesia y decir que nuestros hijos son santos, y la cosa no es así. Y bueno, ¿verdad? Cada quien su problema, ¿verdad? Pero en esta mujer, esta señora que servía a Cristo, aleluya, con sus bienes, que servía a Cristo limpiando, cocinando, como fuera, con la logística, lo que sea que ellas hacían para ayudar al Señor, ciertamente de alguna forma ella tuvo que haberse dado cuenta del cambio que estaba viendo en la vida de Jacobo.
Ella tiene que haberse dado cuenta que esas pasiones desordenadas que había en su hijo, de cierta forma el Señor las iba ordenando, las iba acomodando, porque el Espíritu de Dios estaba cerca de Jacobo, aleluya, dándole la forma y el matiz que necesitaba el Señor darle en su vida a ese apóstol. ¿Para qué, hermano? Para que cuando viniera, aleluya, la persecución a la iglesia, aleluya, para cuando viniera Herodes a maltratar, aleluya, al creyente, aleluya, y la espada viniera sobre la vida de ese varón tuvo la pasión para sostenerse en medio de la persecución y dio su vida. Yo creo que su mamá tenía que estar viendo todo eso. Entonces, ahora sí quiero que vaya a leer ahí en Mateo 19:28. Miren lo que dice aquí. Este es Jesús hablando. Este es Jesús prometiendo. Este es Jesús estableciendo. Este es el poder de su reino. Este es el rey decretando. Y esta mujer estaba atenta. Esta mujer estaba oyendo lo que el rey estaba hablando. Aleluya. Y estaba viendo al mismo tiempo lo que Dios estaba haciendo en la vida de Jacobo y en la vida de Juan, porque era madre de Juan y de Jacobo. Y esta mujer fue atrevida. Esta mujer fue inteligente. Esta mujer fue virtuosa. Pero aunque tuvo virtud de inteligencia, aleluya, aún así el Señor, mire lo que pasó. Dice ahí, Mateo 19:28, y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la generación cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. ¿Verdad? Si nos acordamos que ellos eran hijos del Zebedeo, ¿verdad? Ellos tenían una compañía, ellos tenían un oficio, ellos tenían un linaje, y dice la palabra claramente, y dejando a su padre y dejando las redes, siguieron a Cristo Jesús. La mamá de ellos tenía que haberse dado cuenta lo que estaban sus hijos dejando. Y cuando ella escuchó esta promesa, entonces aquí vino la intrepidez, amén. Aquí fue donde ella vino, aleluya, a decirle al Señor. Fue donde vino a decirle al Señor que si le podía conceder una petición. Y está ahí mismo en Mateo 20. Nomás dele la vuelta ahí a la hoja. Del 20 al 24. Dice ahí: primer versículo, reverencia. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, y postrándose ante él y pidiéndole algo. Versículo 21. Jesucristo la oyó. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos míos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. El 22 declara la persecución. Entonces Jesús respondiendo dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber
y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Cristo ya no estaba hablando carnalmente. Cristo les estaba diciendo lo que les iba a pasar. Cristo estaba pidiéndole en ese versículo, ok, ¿seguro que pueden? ¿Pueden entregar su voluntad? ¿Pueden aceptar la voluntad del Padre? Y ellos dicen, podemos. Verso 24, ellos saben que van a ser perseguidos, aceptan. El 23 dice, sabemos que seremos perseguidos. Él les dijo, a la verdad, porque usted y yo podemos decir, sí Señor, esta es mi iglesia, sí Señor, tú eres mi pastor. Y mañana, ni sé de qué me están hablando, ni los conozco siquiera. Pero cuando tú y yo decimos palabras delante del Señor y son verdaderas, aunque a veces no sea lo que tú dijiste, aunque a veces sea plata, cuando tú pensaste que era oro, pero es plata, y lo importante es que el Señor está diciendo que es plata, o lo importante es que el Señor está diciendo que es barro, porque usted y yo podemos decir de nosotros mismos lo que nosotros queramos, y puede parecer muy verdadero y muy cierto, hermano, pero delante del Señor, eso es lo que vale. Eso es lo que vale. Cuando alguien entra a la iglesia diciendo, soy profeta, soy esto, soy lo otro, está bien, eso dicen ellos. Y no esa manera de despreciar, hermano, de ninguna forma, sino de tener cuidado. Y también de reconocer, ¿verdad?, que el que ordena y manda es el Señor. Porque yo lo único que tengo que decir es el Señor, aquí están tus siervos, Señor. Dicen que son profetas. Dice esto, dice el otro de sí mismo. ¿Tú qué dices? Y él contesta. Porque usted y yo podemos decir de nosotros mismos lo que nosotros queramos, pero ¿qué dice Dios de ti? Y regocíjate por lo que Dios dice Dios de ti. Porque si hay una verdad verdadera, hay una realidad real, es lo que Dios dice de ti, lo que Dios dice de mí. Eso es más real y más verdadero que lo que tú y yo podemos creer que somos y que es. Por eso dice que la palabra es por fe. Y cosas grandes hace el Señor cuando usted y yo confiamos, aleluya, en lo que Él está hablando de usted y de mí. Pero es importante preguntar si es como estoy oyendo, porque mis sentimientos y mis emociones y mi carne ciertamente se pueden oponer y ciertamente pueden ver cosas que no son. Amén. Que no lo diga yo, que lo diga el Señor, porque entonces sí es válido. Y entonces aquí el Señor está afirmando y está diciendo, ellos dijeron, sí Señor, sí vamos a beber la copa. Pedro también dijo lo mismo y salió corriendo. Pero ellos dijeron, sí podemos beber la copa. Y el Señor dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentarse a la derecha o a la izquierda, eso no es mío darlo, sino de aquellos para quien está preparado por mi Padre. Pero luego aquí están los emocionales y los carnales. Versículo 24, cuando los 10 oyeron, estos se enojaron contra los dos hermanos, porque no discernían lo que estaban hablando. Porque ya se les había olvidado Mateo 19, porque no pusieron atención en el versículo anterior. Dice la palabra que la madre se postró, dice que la madre dio reverencia al hijo y puso su petición. Y dice ahí que el Señor le dijo, ¿qué quieres? El Señor la recibió. Como tu oración y mi oración muchas veces va a ser recibida, pero tal vez no en la forma que tú y yo estamos pidiendo, pero el Señor tiene noticias para darnos una información real y verdadera de los planes que puede tener Él para tu hijo o para mi hijo, amén. Entonces aquí el Señor, eso es lo que está enseñando, pero aquí esos carnalitos, ¿verdad? Aquí estaban, se enojaron contra los dos, no entendieron, y entonces el Señor aprovechó este momento.
dice, entonces Jesús llamándolos dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. En otras palabras, el mayor servirá al menor. Jacobo, el nombre de Jacobo desciende de Jacob, de usurpador. Amén. Pero me hace pensar en la promesa del Padre, ¿verdad? El mayor servirá al menor. Amén. Entonces, había un pleito entre los discípulos, y no nada más en esta ocasión, y el Señor aprovecha esta ocasión para hablarle al carnal y al emocional. Amén. Que se está perdiendo la bendición del espiritual. Amén. De lo espiritual. Aleluya. Porque a veces puede sonar arrogante, puede sonar soberbio, y no lo es. Y no lo es. Lo que pasa es que se te olvidó lo que decía la escritura anteriormente, lo que él había prometido cuando viniera en su reino. Y la mujer estaba poniendo atención en lo que Dios estaba haciendo en la vida de sus hijos, aleluya. Y como toda madre, como tú y como yo que somos mamás, venimos a los pies del Señor buscando la misericordia de Dios sobre la vida de nuestros hijos, amén. Entonces aquí el Señor empieza a decir, a hablar de la grandeza, amén. Porque hermano o hermana, cuando el poder es derramado y la grandeza viene, ciertamente ellos sabían que Jesucristo se movía en poder y gloria. ¿Por qué sabían que se movía en poder y gloria? Porque Jacobo estaba presente en Marcos 5:37 cuando la hija de Jairo, del sumo sacerdote, estaba muerta y la levantó. Dice la palabra ahí que sacó a los chismosos para afuera y nada más el grupo ese entró. O sea que Jacobo estaba presente en el poderoso momento en el que la hija de Jairo fue levantada. Jacobo estaba presente en la transfiguración del monte. Mateo 17 lo dice, Marcos 9 y Lucas 9 también afirma que él estaba ahí entre el grupo de 4, amén. Estaba ahí presente cuando el Señor estaba hablando con Moisés y Pedro se espantó y dijo que se hacía una enramada para todos. Ahí estaba él. Pero también estaba en el Getsemaní. Él estaba presente cuando el poder de Dios se estaba moviendo. Pero ahora, si meditamos un poco en lo que era el papá era un hombre que ejercía poder financiero. Y si era de un linaje un poco resaltante, pues de alguna forma tenía poder y tenía autoridad, porque así fue como Juan entró al patio. Y esto hizo, aleluya, que Jacobo y Juan ambicionaran el poder, reconocieran el poder. Aún la esposa. Sabían que Jesús era un hombre de autoridad. Podían comprender, aleluya. Y entonces dice la palabra que ellos eran los hijos del trueno. Y se predica que eran porgeniudos. No. Porque yo estaba también con ese pensamiento, hermano o hermana, pero hace un momento antes de terminar todo esto, empecé a leer y a meditar, y en el mismo material que nos dieron para estudiar, dice que había más hijos del trueno. Juan el Bautista era un hijo del trueno porque él hablaba directamente, él no le ponía azúcar a la palabra, la entregaba tal y como era, se enfadara quien se enfadara, le pareciera quien le pareciera, aunque su forma de hablar le costó que le decapitaran la cabeza por haberle dicho: hey, esa mujer que tú tienes no es tu mujer, no te es lícito tenerla, es la mujer de tu hermano, estás en adulterio. Y dice la palabra que le ofendió tanto a la mujer que buscó la forma de que... Y aquí estaba la otra Salomé, que le bailó y le dijo: hasta la mitad del reino te daría.
Y entonces ese espíritu de adulterio, ese espíritu de fornicación que se movía en la madre y se movía en la hija, ahora se estaba moviendo, aleluya, esa potestad, y estaba moviendo la mano de aquel que tenía poder para decapitar. Y entonces, más hijos del trueno. Elías era considerado hijo del trueno porque hizo que cayera fuego del cielo. Pero este fue el que más me quedé yo. Nehemías, vaya a Nehemías 13:25. Yo cuando leí la cita bíblica dije, ¿qué? Váyase ahí donde está el libro de Esther. Y en el último versículo, capítulo 13, versículo 25. Dice, y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué las greñas, y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas o sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Porque en la pasión viene un celo que puede estar descontrolado, un celo que puede ir más allá, a llevarnos a un lugar que no es agradable para Dios. Y la Biblia, aquí la Biblia enseña, y también en el escrito que estaba estudiando, dice que Jehú en Segunda de Reyes 9:20, él fue un apasionado descontrolado, uno que no entregó su voluntad a Dios, dice la escritura ahí. Le sirvió a Dios, pero en un momento no entregó su voluntad al Señor, y entonces no pudo haber ese proceso que hubo en la vida de Juan el Bautista, de Elías, de Nehemías, aún del propio Jesús, aleluya, porque dice la palabra que Jesús entró al templo y azotó y limpió el templo. Y Salmo 69:9 dice, el celo de tu casa me consume, ¿eh? Y hemos oído, yo no sé si usted ha oído, pero yo oía mucho a los ancianos de una iglesia donde estaba lleno de ancianos, y decían, el celo santo me consume, el celo santo me consume. Y dice la palabra que cuando el Señor le puso a estos dos hijos del trueno, era porque eran celosos. Celosos, dice la palabra ahí en el estudio que yo estaba leyendo, dice que cuando ellos vieron que Jesucristo lloró, ellos vieron todo el desprecio, ellos vieron la buena voluntad del Señor. Dice la palabra que cuando Jesucristo estaba preparándose para entrar a Samaria, dice que los envió. Y dice que ellos regresaron porque no quisieron recibirlo. Y ellos venían en un enojo porque ya Cristo había hecho milagros. Y ellos venían molestos en un enojo, en un celo santo, y le dijeron al Señor, ¿quieres que hagamos que caiga fuego? ¿Quieres que hagamos que caiga fuego del cielo? Está en Lucas 9:51-56. Vamos allí, hermano, porque es importante. Este es el contexto bíblico, el que muchas veces hablamos, pero existe también el contexto cultural de cómo era la cultura en ese entonces, pero también podemos encontrar contexto gráfico, biográfico, de dónde, de cómo eran los lugares, por qué se llamaban así. Algunas de las cosas son registradas aquí en la palabra, pero algunas hay que escudriñar un poco más. Dice ahí 9:51-56, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos, mas no le recibieron, porque
Su aspecto era como de ir a Jerusalén. Y viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Ellos sabían que ellos no tenían el poder de hacer que el fuego cayera. Porque acuérdese que ellos habían estado siendo testigos de la multiplicación de los panes, cómo levantaron a la niña, de la transfiguración en el monte. Ellos sabían que el del poder era Jesús. Y cuando ellos le dicen eso a Jesús, realmente lo que le estaban diciendo a Jesús: si quieres darnos el poder para nosotros hacer. Ellos ya estaban hambrientos, ellos ya querían el poder, ellos estaban recordando todo lo que el Señor había estado hablando, estaban siendo transformados, hablando de Juan y de Jacobo, amén, porque la Biblia los menciona juntos en todo tiempo. Y dice la palabra que Pedro y Juan eran amigos, pero dice que cuando Pedro hacía cosas, Juan no hablaba, Juan nada más miraba. Pero en esta ocasión, en este estudio, dice que cuando ellos hicieron esta petición al Señor, no fue en un lugar cualquiera, hermano. ¿Sabe usted que ahí donde ellos estaban, ahí en esa aldea samaritana donde ellos iban a entrar, dice que Jesús se preparaba y había mandado a los dos adelante? Pero ellos sabían exactamente lo que había sucedido en ese lugar. Ellos sabían que ellos conocían la referencia del profeta Elías y sabían que en ese lugar, en esa misma región, Elías había hecho sus hazañas. Y ellos sabían que Jesucristo era el Mesías, el Hijo de Dios. Ellos eran Jacob y Juan, los hijos de Zebedeo. Ellos sabían que, ¿quieres que le diga a mi papá? Yo le puedo decir a mi papá, y entonces mi papá me va a dar el poder, me va a dar la autoridad, me va a dar el dinero que yo necesito como hijo de Zebedeo para hacer lo que fuera. Conocían ese tipo de situación. Por eso a veces, hermano, el Espíritu de Dios cuando te habla, te va a hablar en lo natural, en lo que tú entiendes. En la forma, tú no escogiste a tu madre, a tu padre, no escogiste en dónde nacer, te fue dado. ¿Y por qué no nacimos en otro lugar y en otra situación? ¿Por qué no fueron otros nuestros padres? Porque dice la palabra que Él lo planeó todo desde antes de la fundación del mundo. Te dio los padres que tenía que darte, te dio el lugar donde tenías que nacer. Ciertamente no nacimos en un tiempo de persecución, ¿verdad que no? Pero ciertamente estamos viviendo los últimos tiempos, aleluya, de esos que habla el Apocalipsis, de esos que dicen como en el tiempo de Sodoma y de Gomorra. Sí lo está mirando, que va más rápido, más recio, más natural, más normal, lo están normalizando. Yo me acuerdo que la primera vez que yo vi esas cosas yo tenía 15 años y fue una por ahí, pero ha avanzado bastante. Porque la palabra de Dios tiene cumplimiento, amén. Y estos dos ciertamente conocían la posición de Jesús. Conocían la posición de Jesús como heredero. Conocían la posición de Jesús como hijo del Dios Todopoderoso. Por eso cuando ellos pidieron el fuego, no era tanto que eran hijos del trueno, sino que ellos estaban pidiendo el verdadero poder. Pero mire lo que le dice Jesús ahí. Porque todavía no había venido el Espíritu Santo sobre su vida. Dice la palabra del Señor: muchas cosas tengo que deciros, pero no podréis sobrellevarlas todavía. Porque lo que da revelación a su palabra es el poder del Espíritu Santo, aleluya. Y el Espíritu Santo tiene que descender sobre ti y sobre mí de la manera que desciende sobre todo aquel. Aquí no hay excepción de personas, aleluya. Porque todos bebimos de la misma copa, dice su palabra. Pero fue dado de diferente forma el don por el propósito por el cual tú fuiste llamado. Y yo fui llamada. Entonces ahí, ¿qué es lo que dice Jesús? Fíjese lo que dice Jesús. Ellos piden, ¿verdad? Viendo esto, sus discípulos Jacob y Juan dijeron: Señor,
¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Jesús representaba todo lo que todo lo que era un judío, y los samaritanos detestaban. Por eso era que no lo recibían. Y ahí en ese monte, en ese lugar donde ellos hacen la petición, ahí fue donde Abraham sacrificó. Ahí fue donde Abraham iba a sacrificar a su hijo. Mas los samaritanos se habían revuelto junto con paganos, dice la escritura en Segunda de Reyes. Hubo una mezcla con paganos. Y en esa mezcla, aleluya, el Señor había ordenado ir a Jerusalén. Y ellos hicieron como ellos querían. Y yo no me acuerdo dónde vi esta palabra, si aquí o allá adentro. Como cuando uno dice: en mi casa voy a hacer el culto. La palabra del Señor dice: no dejando de congregarse. Porque fue en aquel lugar, ¿verdad? Fue cuando el pueblo de Dios, dice la palabra, que cuando las tribus cruzaron, 2 se quedaron de este lado y los otros del otro lado en la conquista. Y entonces los de este lado se les ocurrió que iban a hacer un altar. Iban a hacer un altar para que a sus hijos no se les olvidara. Y entonces eso caminó de cierta manera hasta un punto donde ya no hicieron lo que tenían que hacer. Y está bien levantar el altar en tu casa, está bien orar en tu casa, aleluya, pero ten cuidado. Ten cuidado. Entonces dice ahí que esto donde se estaba manifestando, donde ellos estaban pidiendo el fuego, ahí era donde estaba levantado el altar de Samaria. Lo que ellos estaban pidiendo no era una cosa meramente de carácter. Por eso Jesús dijo: yo no vine para destruirlos a ellos, yo vine para salvar su alma de ellos. Y aunque ellos no le recibieron, dice la palabra que la samaritana sí lo recibió. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Lo que el Señor estaba diciéndole a ella, Samaria, ella representaba a toda la gente de la aldea, ella representaba al pueblo por generaciones. Y esos 5 maridos representaban la idolatría, representaban el adulterio y la prostitución, aleluya, que el pueblo del Señor, el reino del norte, había metido su vida. Y habían levantado otro templo y habían levantado otra costumbre. Y el Señor estaba echando abajo todo eso. Con su misericordia y su amor estaba ganando esas almas, dice la palabra. Entonces cuando ellos le dicen: no sabes de qué espíritu es. ¿Por qué les dijo eso? Porque aún el Espíritu Santo no había descendido sobre la vida de ellos, porque Cristo aún no había ido, porque el Consolador no había bajado todavía. Ciertamente tenían cosas en el corazón como María, pero ten cuidado, porque la misma palabra dice que el corazón es engañoso. Y lo que te parece a ti que es la voluntad de Dios puede hacer que no la sea. Puede hacer que estemos como esos del versículo 24, enojados y peleándonos con los otros 10, porque no entendimos lo que esa mujer sí entendió y lo que esa mujer estaba clamando. Amén. Entonces cuando ellos están pidiendo esto, no es nada más una petición así nada más. Es una petición, aleluya, por un celo santo, por ver cómo se comportaban, aleluya, en aquel momento y en aquel lugar ellos, cuando el Señor estaba extendiendo la misericordia y el amor sobre sus vidas. Amén. Pero luego me encontré otra escritura y la estoy buscando porque no me acuerdo dónde la escribí. Lucas 9:54.
Mateo 19, no, esa no es, ya se la leímos. Está en el libro de Juan. Aquí está. Juan 12, miren, no la escribí, pero el Señor aquí me la puso. Juan 12, capítulo 27, capítulo 12, verso 27, 28 y 29. Pero antes de que la lea, le quiero hablar algo. Le estaba diciendo que ellos eran los hijos de Zebedeo, ¿verdad? En el capítulo de Marcos 3:17 dice la palabra que cuando el Señor, mire, vamos ahí primero. Marcos 3:17, hablando del llamado. Dice: a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijo del trueno. O sea que les cambió el apellido. Dios cambia nombre y apellido. Pero si había más hijos del trueno, esto fue lo que me impactó en este verso 17, del capítulo Juan 12, verso 27, 28 y 29, y también hay otro en Éxodo. Dice, ahí mire lo que dice, es Jesús ya anunciando su muerte. Esto lo escribió Juan. Dice: ahora estaba turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Ese es el Padre hablando a Jesús. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Dios se manifiesta a Jesús en forma de trueno. O sea, ellos dejaron de ser hijos de Zebedeo para ser hijos del trueno, para ser hijos de Dios. Porque eso es lo que dice la escritura. Yo no sé si la entiende y la recibe como mi corazón la recibió, y me estaba gozando porque me estaba acordando también en el libro de Éxodo. Dice la palabra que el pueblo estaba enojado con Moisés, que porque nomás a Moisés le hablaba el Señor. Y entonces el Señor le hizo saber Moisés le hizo saber al Señor, y el Señor le dijo: tráelos, que yo les voy a hablar. Y dice la palabra que sonó la trompeta, y dice que había trueno y relámpago, y no soportaron la voz de Dios, y fueron a decirle a Moisés: no, mejor que te hable a ti, mejor que te hable a ti. Entonces aquí está pasando una metamorfosis muy bella, muy hermosa. El Señor está tomando a Jacobo y a Zebedeo como hijos suyos. Por eso Juan escribe eso. Pero muchas veces le damos el enfoque al otro y no nos comemos lo más hermoso, hermano, hermana. Jesús estaba preparando a este hijo del trueno, lo estaba adiestrando, aleluya. Escogido por el Padre, capacitado por el Espíritu Santo y moldeado por todo aquel medio a lo largo de su vida, hasta llegar a ser un hombre cuyo celo, cuya ambición, como hijo de un hombre que tenía un negocio, que tenía visión, que tenía prosperidad. Todo eso que estaba en la vida de Jacobo y de Juan, por el propósito para el que Dios
les había puesto ahí para aprender, para ser moldeados carnalmente, emocionalmente y finalmente por el Espíritu de Dios, aleluya, que los preparaba por medio de Cristo, aleluya, y ciertamente los capacitó por medio del Espíritu Santo, dándoles ese molde por medio de todos los medios en su vida hasta llegar a ser ese hombre cuyo celo, cuya ambición fueron instrumentos útiles en las manos de Dios para la expansión del reino. Él todavía era un hombre celoso, todavía era un hombre apasionado, todavía era un hombre valiente, todavía era un hombre peleonero, todavía era un hombre comprometido, pero con la verdad de Dios, amén. Y aprendió a usar todo eso bajo la voluntad de Dios para el servicio de Dios, más que para su propio engrandecimiento o su propio enriquecimiento, aleluya. Y eso es lo que debe de pasar en la iglesia, hermano o hermana. Los dones no son tuyos, ni son para que tú te engrandezcas, ni te hagas un nombre, ni te hagas notar en la iglesia, ni digan, oh, si es hermana, te pone las manos. Si no es para eso, hermana, hermano. Porque cuando la necesidad está ahí, hermano o hermana, y el don es verdadero, el poder está ya en tus manos para que descienda el fuego del cielo, el fuego que purifica, el fuego que limpia, aleluya, caiga, aleluya, pero la gloria no es tuya. No tiene nada que ver con el título. El Señor me puede decir a mí, aplástate porque voy a usar a fulana y a sutana. Porque lo que tiene sutana y fulana tú no lo tienes para la obra que estoy haciendo. Pero sutana y mangana tampoco son la última Coca-Cola del desierto. Porque el Señor también puede decirte, hazte a un lado porque yo estoy trabajando. Porque yo voy a usar lo que yo quiero, lo que yo puedo, lo que yo tengo. Y la unidad en el Espíritu no va a venir, hermana, hermano, mientras no te despojes, aleluya. Mientras no nos despojemos del título, porque no hay título, no hay lugar más grande que los pies de Cristo. No importa que seas pastor, no importa que seas pastora, no importa que seas la hermana que ora más, no importa que seas la hermana, no importa, no interesa, hermano o hermana, la gloria es del Señor, el poder es del Señor, aleluya. Y nosotros con la boca podemos decir que somos humildes, pero en el corazón no lo somos, aleluya, porque el fuego de Dios desciende, aleluya, porque antes de que el Señor deposite el poder, el fuego en tus manos, ¿de qué espíritu eres? ¿De qué espíritu eres? Porque te voy a decir, hermano o hermana, en el caminar de la palabra, en el caminar de la iglesia, cuando entran aquí, entran diciendo soy esto, soy lo otro, soy aquello, soy. Y al principio ciertamente yo no sabía, estaba siendo enseñada, hermana, pero yo he visto el enemigo ha entrado porque no saben de qué espíritu son, han entrado a pisotear, han entrado a hacer cosas en la obra, aleluya, en la oveja, en la palabra que se ha estado trabajando en la vida de las hermanas, de los hermanos, y entran, aleluya, en su propia concupiscencia. Me tocó quitarle las manos a una que era pastora. Agarró del cuello a la primera oveja de la iglesia y le dijo que lo que tenía no era de Dios. ¿Cómo sabe? ¿Qué sabe? Y la hermana lloraba con aquella angustia. Y fue como haber visto a alguien que se brincó las zanjas y tumbó las trancas. Y dice la palabra que el que viene en mi nombre entra por la puerta y sale por la puerta. El que viene en el nombre del Señor a dar palabra del Señor entra por la puerta, sale por la puerta. ¿Sí? Y entonces, bueno, cuando entran aquí y dicen esto, lo otro, yo digo, Señor, dice esto, dice el otro. Y entonces cuando viene la administración, cuando viene el fuego, hermano, la copa se llena y la copa rebosa. Y si la copa rebosa, se tira. Y como yo soy una copa, digo, ¿y si no cae nada? Entonces voy a decir, no, pues no es de Dios. No, hermano,
Señor, ¿por qué no puedo recibirle? Porque dice la palabra, probad el Espíritu, probadlo, probadlo. Porque dice la palabra que como pastores, como líderes, somos responsables de las almas. Somos responsables de las almas, hermana. Yo era responsable de esa primera oveja. Ciertamente éramos un ministerio nuevo. Estábamos siendo enseñados, estamos siendo capacitados, pero de todo eso que hemos visto, yo sí he aprendido, hermano, porque a mí sí me dolía. Me dolía ver esa alma que estaba llorando y turbada diciendo, y yo decía, Señor, ¿qué le digo? Y el Señor me trajo la palabra a la mente, dile que el que viene en mi nombre, viene por la puerta, no brinca las trancas y se pone. Viene por la puerta en el nombre del Señor. Y si el Señor lo mandó, el Señor lo va a respaldar, el Señor lo va a levantar, el Señor va a hacer lo que tiene que hacer. Y entonces le dije, mire, hermana, si usted tuvo su hija en el hospital y a usted le dicen que esa no es su hija, ¿usted les va a creer? No. ¿Por qué? Pues porque a mí me dolió. Le dije, exactamente. Sepan, hermanos, hermanas, que cuando hay nacimiento en el Espíritu, a mí me duele. Es dolor de parto, me duele. ¿Viene lucha? Sí, viene lucha, hermano o hermana. Y la palabra dice que como pastores somos responsables. ¿De qué? ¿De los cabritos? ¿De los que entran y salen cuando quieren? No, hermana, yo no soy responsable de eso. Yo soy responsable de lo que el Señor me ha puesto en la mano. Soy responsable de lo que el Señor me ha puesto a cuidar. No de lo que yo digo, de lo que Él dice. Y a veces a usted le va a parecer que yo soy dura y no voy. No voy porque el Señor no me manda. Y no cree usted que yo no pregunto. Yo pregunto. El Señor me ha dicho, siéntate, párate, ve para allá, ven para acá. Y me gustaría mucho que viniera esa hermana. Que viniera esa hermana que tenía tantas luchas y en la mente se le metía que yo tenía favoritas. No, yo no tengo favoritas, hermana. Es más, yo no vine a buscar una amistad en este lugar. Yo vine a buscar a Cristo. Pero ciertamente en la unidad del Espíritu viene la amistad, pero la verdadera, hermana. Porque sabe usted que la amistad de los hombres, con una mala cara, con un mal gesto, con algo que no le parezca a usted o no me parezca a mí, se acabó. Se acabó. Pero le voy a decir cómo es la amistad en el Espíritu. ¿Sabe qué gorda me cae la hermana Grace? Usted no sabe. Hay momentos que me enfada y hay momentos que yo la enfado. Y hay momentos que digo, híjole, ¿cómo esa señora me aguanta? Porque no es ella. Es el Espíritu de Dios en su vida y el Espíritu de Dios en la mía que nos hace soportarnos una a la otra. Y hay momentos que dice, ya me voy, que se vaya. Y el Espíritu de Dios vuelve. Y sí pasó lo que pasó, pero ahora la amistad es más fuerte. Es más verdadera en Cristo Jesús, porque es Cristo el que nos sostiene. Porque ella sabe cómo soy yo y ella sabe, yo sé cómo es ella. Y ese es de la hermana. ¿Usted cómo cree que se soportaban los 12? ¿Usted cree que se caían bien? ¿No dice ahí que se pusieron a pelear con los otros dos? Imagínese. No es una amistad y no estoy siendo soberbia ni grosera. Trascienda, hermano. Le estoy hablando del Espíritu. Porque lo único que va a hacer que, mire, hermano, yo estaba pensando en el amor esta mañana. ¿Cómo es el verdadero amor? El verdadero amor se estira y le da paso a lo débil. Y cuando nace, ciertamente hay dolor. Pero después de un tiempo viene el regocijo. Ahora llévelo a lo espiritual. El verdadero amor te va a hacer que te estires para soportar la debilidad del que va a nacer, la debilidad del que va creciendo.
del que se fue escupiendo y se fue hablando y después va a venir como si nada y hay que recibirle otra vez. Entendiendo uno que el amor se estira para recibir la debilidad. Que aunque fuimos, aunque todavía somos, porque muchos de nosotros somos, aunque todavía no se nos ve, porque hay pecado que no se ve, ¿sí o no? Pero aún así, el amor de Dios se extiende. El amor de Dios da lugar a tu debilidad y mi debilidad, que aún estando débiles, podemos subir, podemos ministrar, podemos participar, y Él no nos desecha. Pero a veces, hermanos, cuando desciende el poder, como que se nos olvidó eso. Y empezamos a apuntar a los otros. ¿Y por qué ese? ¿Y por qué el otro? Ciertamente, Jacobo murió primero, dice allí en el libro de los Hechos, ¿verdad? Él fue el primero. Él quería ser primero. Esa fue la petición de la mamá. La derecha, lo primordial, lo primero. Pero Juan, ¿cuándo murió? ¿Sabía usted que fue el último? ¿Y sabía que Pedro se enojó? ¿Y a este qué? ¿Y qué le dijo el Señor a Pedro? Tú cállate. Si a mí me place que viva hasta que yo venga, ¿a ti qué? Pero el Señor estaba profetizando. Estaba diciendo que el libro de Apocalipsis iba a ser escrito por Juan. Y yo estaba estudiando, porque eso ya fue por último que me lo dio el Señor. Dice ahí en donde yo estaba leyendo, dice que Juan fue el único de todos los apóstoles que tuvo una muerte pacífica. Estaba prisionero en la isla de Patmos, y si usted ha visto la película de Revelación, ahí enseña que están en la isla de Patmos, y de repente cambia el gobierno y le dan su libertad. Y es ahí donde mi esposo recibió el Espíritu Santo, cuando vino el guardia y le decía a Juan, corre, 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 vamos a ser libres. Y Juan ya no podía caminar porque estaba viejo. Y entonces se le quedó mirando y le dijo, la verdadera libertad, yo siempre he sido libre. Y dice, pero estábamos presos. Y le dice, porque la verdadera libertad viene de aquí. Tú puedes estar preso, pero si tú estás libre en el Señor, eres libre. Y eso es lo que estaba diciendo el apóstol Juan. Entonces cuando el Señor le dice eso a Pedro, lo que estaba diciendo era que Juan iba a escribir el libro de Apocalipsis, pero de los 12 fue el último que murió. Y entonces la madre pedía el primero, a la derecha y a la izquierda. Y yo me estaba gozando, porque dice ahí, donde les da la reprensión, los postreros serán los primeros. Y yo me estaba gozando, porque todo esto que te estoy diciendo, hermano, es la vida de un discípulo de Dios. Y te lo estoy diciendo para que te animes en el Señor, porque el evangelio es sufrido. El evangelio dice que si tú quieres ser el más grande, le sirvas a todos. El evangelio dice, soportaos unos a otros. Soportaos, ¿por qué soportaos? No, hombre, yo tenía una hermana que, híjole, le tenía que hablar. Ay, no, yo no le quería hablar, pero el Espíritu Santo me hacía que la llamara. Y yo decía, pero ay, Señor, y el Señor me ponía. Y el Señor así es, hermano. No es a donde yo quiero ir, es a donde Él me lleva. Porque si yo le dijera a dónde quiero ir, o qué es lo que yo quiero hacer, y el Señor siempre me hace que vaya al contrario, pareciera como que mi nombre es Contreras, como que estoy para dar la contraria, pero no, hermano, hermana. Muchas veces en mi carne y en mi mente estoy pensando, pero el Espíritu viene y dice, no, para allá. Y es lo que Dios estaba haciendo en la vida de estos 12. Y el propósito de ese estudio es eso, hermano, hermana. Conocer a Dios más que todo. Conocer, hermano, que si tú tienes un desorden pasional, debemos de ser honestos con nosotros mismos, ponerlo en manos del Señor, no negar que lo tenemos,
para poder avanzar en el discipulado. Queremos grandeza y queremos poder. La grandeza y el poder no vendrá mientras no haya unidad.